Existen representaciones por todo el mundo que muestran extraordinarias criaturas híbridas en la antigüedad, extraños seres que proceden del cruce de dos o más especies diferentes que han sido los protagonistas de relatos legendarios, pero sobre todo han formado parte de la cultura ancestral del hombre. En algunas ocasiones han infundido respeto, pero en la mayoría de los casos han causado un inmenso terror, y puede que fueran más reales de lo que pensamos. Quizá la más famosa de todas las criaturas híbridas sea la imponente Esfinge de Egipto, guardiana de los secretos de Giza. Aunque podemos presuponer que la cabeza humana de la Esfinge no es la talla original, esta criatura con cabeza de hombre y cuerpo de león muestra uno de los seres híbridos más comunes de la antigüedad. Una especie de monstruo que quizá fuera el resultado de experimentos genéticos ejecutados en el pasado. Desde luego, la Esfinge de ahora no es más que una talla en roca que se repite en diferentes culturas. Pero el misterio de la hibridación debió de ser más sorprendente de lo que parece. Según el mito griego de Edipo, la Esfinge devoraba a los viajeros que no eran capaces de responder correctamente a su acertijo. Era vista como un ser despiadado que ejercía de guardiana para proteger o evitar el paso a los no deseados. Entonces, ¿es posible que la Esfinge de Giza guarde o proteja algo importante? En otros lugares del mundo encontramos otros tipos de esfinge, como en Oriente Medio, pero en esta ocasión está dotada con unas inmensas alas. En la India se la conoce como Purusa Mruga, que se traduce del sánscrito como hombre bestia, e incluso la cultura árabe se refiere a ella como Abu al-Jaul o padre del terror. Sin embargo, la esfinge no es la única mezcla monstruosa que existió en la antigüedad. Hay otras muchas criaturas con cabeza o torso humano y cuerpo de animal, como por ejemplo el centauro, mitad hombre, mitad caballo, el sátiro, torso humano y piernas de cabra, cuya imagen posteriormente se asociaría a la figura del diablo. Existen otros con cabeza humana y cuerpo de pájaro, y en las tradiciones orientales de China, Japón e India encontramos a los nagas, criaturas con torso humano o cabeza humana que tienen su mitad inferior terminada en una cola de serpiente. Pero curiosamente, también en la tradición olmeca o maya con Quetzalcóatl se hace referencia a este tipo de seres. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las populares sirenas, mitad pez, mitad humano, que han protagonizado las historias más increíbles de marineros de todo el mundo. Y estas mezclas no son las únicas que existieron. Son muchas las representaciones de extraños seres que hallamos tanto en el folclore como en las leyendas, cuya apariencia presenta multitud de combinaciones entre humano y animal. Sin olvidar las figuras que tienen la cabeza de animal y el cuerpo humano, como vemos en las representaciones de los dioses egipcios Horus, Anubis, Set o Sobek, entre otros. O también los extraños seres que surgen de la unión de partes de distintas especies de animales que llegan a formar nuevas criaturas, como el Pegaso o el Grifo. Todas estas criaturas, que a nuestro entender parecen monstruos mitológicos, en el pasado eran más comunes de lo que pensamos, y muy probablemente no fueran seres imaginarios. Es decir, podrían haber sido criaturas de carne y hueso creadas con diferentes propósitos. ¿Qué clase de avances poseían en la antigüedad como para diseñar este tipo de hibridaciones? Quizá estas modificaciones genéticas les permitían beneficiarse de las características de varios animales. Por ejemplo, una combinación que permita tener cuerpo de león podría dotar a un sujeto de una fuerza sobrenatural. El cuerpo de un caballo permitiría tener una velocidad superior, y un cuerpo de pez facilitaría la vida bajo el agua, todo ello manteniendo una conciencia humana, o quizá extraterrestre. Debido a que las referencias más antiguas de seres híbridos provienen de la antigua Sumeria, podríamos pensar que fue allí donde comenzó todo.
¿Es posible que los dioses Anunnaki hicieran los primeros experimentos mezclando su ADN con seres del reino animal? Es llamativa la cantidad de combinaciones de humano-animal que formaron parte de la cultura de la antigua Mesopotamia. Esto no es fantasía o simbolismo, más bien parece que estas criaturas tuvieron formas reales. Pero lo más increíble es que si es cierto que fueron creados artificialmente, los avances tecnológicos de los Anunnaki debían sobrepasar el conocimiento de nuestra civilización. Una posible interpretación del árbol de la vida sumerio es que se trata de la representación de esa manipulación genética llevada a cabo por parte de los antiguos Anunnaki, que era ejecutada por los propios dioses, genios o demonios alados, modificando la cadena de ADN que representaría este extraño árbol. Sin hablar de los misteriosos utensilios que sujetan en sus manos, cuya finalidad se desconoce. Todo parece indicar que en la antigüedad ya sabían lo que era el ADN. Como vemos en algunas representaciones, conocían que toda criatura viva está compuesta de una estructura molecular, pero también, increíblemente, la forma de alterarlo. Se atribuye al dios Enki ese conocimiento para modificar y crear al hombre y toda clase de divinidades que, a su vez, eran capaces de dar vida a otro tipo de seres. Los escritos sumerios testifican cómo, aparte del ser humano, Enki dio vida a los 50 gigantes de Eridu, registrada como la primera ciudad del mundo con al menos 250.000 años de antigüedad. Después creó a los 50 Lahama de Apsu, el reino subterráneo de Enki. Los Lahama son los guardianes de protección que se sitúan a las puertas de los templos. Después creó a los 7 sabios o Apkayu, mitad pez, mitad hombres, que vivieron en una época anterior al gran diluvio. En otras representaciones, el concepto de los 7 sabios toma la imagen de demonios alados. La tradición de los 7 sabios es descrita por Beroso el Caldeo, sacerdote de Babilonia del siglo III a.C., que cuenta cómo en los primeros días del mar surgieron estas criaturas, empezando por Oannes y terminando por Odakon, y en su obra babiloniaca cita lo siguiente: Oannes nos contó que en tiempos antiguos, cuando no había nada más que oscuridad y agua, extrañas criaturas fueron creadas en el fluido, incluyendo hombres que nacían con 2 alas, algunos con 4 alas y 2 caras, aquellos que tenían un cuerpo y 2 cabezas, y aquellos que nacían con ambos sexos, masculino y femenino, tenían 2 tipos diferentes de órganos sexuales, macho y hembra. Oannes fue la deidad mitad hombre, mitad pez más reconocida de la cultura sumeria, caldea y babilonia, y se le atribuye una función instructora hacia el hombre. Beroso se refiere a esta entidad híbrida de la siguiente forma: Él enseñó al hombre a distinguir las semillas de la tierra y les mostró cómo recolectar los frutos. Y cuando el sol se ocultó, este ser, Oannes, regresó de nuevo al mar y pasó la noche en las profundidades porque él era anfibio. Eusebio de Cesarea, obispo de la antigua ciudad marítima de Cesarea, conocido como el padre de la historia del cristianismo, escribe la siguiente referencia de estos sorprendentes seres: Y ellos produjeron seres alados, y mucha gente con piernas de cabras y en sus cabezas cuernos, y otros armados con pezuñas, y muchos con cuerpo de caballo y torso humano. Ellos también crearon hombres con cabeza de toro, incluso otros monstruos, cuyas imágenes permanecen en el templo de Belos, una al lado de la otra. Todas estas criaturas híbridas fueron creadas por los dioses, que las utilizaron para su beneficio y cumplir sus planes, como se puede apreciar en el obelisco negro de Salmanasar III,
expuesto en el Museo Británico, donde un ser con cuerpo de león y cabeza humana es manejado con una correa por los sumerios, y en otras representaciones son los dioses los que sujetan y controlan a esas criaturas. Es obvio que les obedecían y fueron creadas para la defensa y el ataque. Todas las culturas del pasado tienen muy presente que este tipo de seres híbridos formaron parte de su historia. Por desgracia, mucha información se ha perdido. Nos pensamos que el momento actual que atraviesa nuestra humanidad es el punto de mayor evolución que ha vivido el ser humano. Sin embargo, este tipo de representaciones hacen que nos planteemos la existencia de una historia muy diferente, quizá mucho más increíble de lo que nos han contado.